Luis Roel, Diego Pomareda, abogados constitucionalistas, están con nosotros. Y la pregunta de cajón, la eliminación de la Junta Nacional de Justicia, ¿cuánto puede influir en la imparcialidad, por ejemplo, de jueces y fiscales? ¿Está la justicia del Perú en peligro realmente, doctor Pomareda? Sí, bueno, primero hay que aclarar que esto está recién aprobado en la Comisión de Constitución a través de un dictamen, ¿no? Esto se requiere que se eleve al Pleno, seguramente será en la siguiente semana porque el 15 de junio acaba la legislatura y luego tendrá que ser aprobado con 87 votos. En caso se apruebe, dos legislaturas. En caso se apruebe en la primera legislatura por 87 votos, se tendría que, a partir de julio, votar en una segunda legislatura, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que busca esta Escuela Nacional de la Magistratura? Desde mi punto de vista, hay dos temas muy peligrosos. Primero, la eliminación de la Junta Nacional de Justicia. Y con esto queda en el aire la facultad o la competencia que tenía esta Junta para elegir al jefe de OMPI, RENIEC. ¿A quién se le están dando estas atribuciones? Al Senado, al Parlamento. Un primer gran problema. El segundo gran problema es que actualmente había una comisión especial de 7 personas de las más altas autoridades del Estado, por ejemplo, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, el presidente del Poder Judicial, quien hacía un concurso público para elegir las autoridades. Actualmente, con esta modificación, solamente van a ser 3. Un juez supremo, un fiscal supremo y un ex rector de una universidad. ¿Qué significa esto? Que se va a concentrar el poder y con un potencial conflicto de intereses. Desde mi punto de vista, que un Senado, que el Parlamento, un órgano político, elija a las autoridades electorales puede generar sin duda una desestabilización a nivel democrático, porque van a estar condicionados a la voluntad política del momento y no a una libertad que requieren las elecciones para que la ciudadanía manifieste democráticamente quién deben de ser sus autoridades. Doctor Roel, ¿cuán riesgoso es que precisamente un Senado con partidos políticos, con bancada obviamente en el Congreso, impongan de una u otra manera un presidente o un jefe, por ejemplo, de la OMPE o de RENIEC? ¿Cómo puede influir esto en un proceso electoral que todos queremos que sea imparcial? Yo creo que en el caso de la elección de que el jefe de OMPE y de jurados de elecciones sea elegido por el Senado, puede generar una vendetta política. ¿En qué sentido? Si por ahí el que gana la mayoría en el Senado no se encuentra satisfecho con la cantidad de curules obtenidas o que su partido no haya logrado obtener tal vez la presidencia de la República, ¿cómo tú reaccionas como partido político? Bueno, eso es la mayoría, ¿no? Castigando obviamente, a quien no te permitió llegar al poder. Entonces, claro, puede prestar una vendetta política desde ese punto. Pero otro tema importante, y ya lo mencionó en su momento el profesor Domingo García Belaunde en una entrevista también en RPP. Yo no creo que llegue a más, porque si usted se da cuenta de la votación que obtuvo en la Comisión de Constitución, no es una votación abrumadora o con una amplia mayoría para que uno pueda decir, va a obtener los 87 votos que se requieren para justamente tener la primera votación para una reforma constitucional. Lo que sí me preocuparía es de que estas iniciativas se sigan promoviendo. Y cuando me refiero a estas iniciativas, son iniciativas sin debate técnico, que no se escuchan los especialistas, porque también algo muy importante que ha tenido este dictamen aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento es de que no se generó mayor debate con especialistas. Claro, claro. No se convocó a su consejo consultivo, que son especialistas en derecho y sobre todo en derecho constitucional. Y que no se le haya pedido una opinión técnica al respecto y se haya debatido sobre eso, es algo bastante grave. Más aún porque el Tribunal Constitucional ha señalado ya en reiterada jurisprudencia que se exige en debate, sobre todo en reformas constitucionales, un gran debate tanto técnico como político. Y también, como no hemos percatado, en el Congreso, en el Pleno que han habido en estos días, las iniciativas entran, se sustentan nada más por parte del promotor de la iniciativa, por el presidente de la comisión, y de ahí no hay mayor debate, se va al voto. Entonces, ¿de qué debate técnico y político estamos advirtiendo si no se da ni en la comisión ordinaria encargada del debate técnico, ni en el pleno que se va a dar el gran debate político? Nada. Y ahí está el problema.
Y sin embargo, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, ha dicho que no se opone. No se opone, por ejemplo, a la eliminación de la Junta Nacional de Justicia y no cree que se trata de una intervención, por ejemplo, en los órganos electorales. ¿Cómo debemos tomar esta posición del ministro de Justicia? Nada más ni nada menos, doctor Pomareda. Sí, a ver, yo diría que en nuestro país lo que nos está faltando es una cultura democrática y política, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que los órganos públicos deberían de defender la Constitución y no a las coaliciones de poder de turno. Tengo la sensación de que el ministro, más allá de pensar en lo que significa el equilibrio entre poderes, la separación entre poderes, está pensando qué tan bien queda parado el gobierno frente a la decisión del Congreso. Desde mi punto de vista, sin duda, hay un condicionamiento de las fuerzas políticas cuando eligen a ciertas autoridades. ¿Y por qué hablo de la cultura política? Cuando acabó las últimas elecciones, ¿a quién se le quiso atribuir de forma directa la responsabilidad de que la señora, por ejemplo, en este caso, Fujimori había perdido las elecciones? Directamente a los órganos electorales. Se habló de fraude, de irregularidades, a los titulares de OMPI y RENIEC se les puso una cruz, inclusive ahora último no se le ratificó al señor Corbeto, y a Salas Arenas también lo han llamado múltiples veces al Congreso, por una razón, que se perdió. O sea, la persona que pierde no reconoce el resultado electoral y esa es la primera premisa fundamental en cualquier democracia, reconocer los resultados electorales. Y lo que dice Luis es muy cierto. ¿Qué es lo que va a pasar? Pierde, sea A o sea B, y automáticamente van a atribuirle la pérdida porque los resultados van a ser muy cortos, como han sido en las dos últimas elecciones, a los órganos electorales. Entonces, creo yo que el gobierno, respondiendo de forma directa a tu pregunta, debería tomar una posición clara e institucional, no dependiendo de cuál es la conveniencia política, porque un mandato de la Constitución respecto de los ministros y de la presidenta es defender la Constitución. Y, digamos, no puede comprenderse una Constitución, inclusive desde la Revolución Francesa, sin derechos fundamentales y sin separación de poderes. Y vincular la decisión política a las autonomías funcionales de los órganos electorales es un pésimo error que está ocurriendo en nuestro país. Pero lo señalado por Diego es, lo que dice Diego es ilusorio porque hoy por hoy, ¿de quién depende el Poder Ejecutivo? Del Congreso. Hoy por hoy no tiene el Congreso, la presidenta, poder en el Congreso porque no tiene bancada. Claro, tenemos una presidenta que no tiene bancada en el Congreso de la República. Número uno. Y que hemos estado viendo que iniciativas que eran antitécnicas, el retiro de las AFP, el tema de la CTS, el tema de la ampliación del reinfo para la minería informal, que es ilegal, seamos sinceros, y que así como estas otras iniciativas que han pasado sin ser observadas por el Ejecutivo y han pasado de frente al diario oficial peruano, ¿qué nos hace ver? No solo que es un gobierno débil, sino que inclusive es un gobierno cómplice de todo lo que el Congreso lamentablemente está haciendo mal y a espaldas de las necesidades de la población. Porque, seamos sinceros, si este gobierno tuviera al menos una bancada que pudiera hacer algo de oposición o entablar el punto de vista, la opinión, la posición ideológica de este gobierno, podríamos decirte que por lo menos habría alguna voz en el Congreso que se oponga a la gran mayoría. Pero ni siquiera tiene una voz, porque el partido que lo eligió en esta elección presidencial, cuando era vicepresidente, Pedro Castillo, Perú Libre, es su mayor enemigo. Y más bien, la oposición de los otros partidos que perdieron frente a su partido con el cual llegó al poder, son sus aliados y la gran mayoría del Congreso. Entonces me parece un poco ilusorio decir de que este gobierno, sus ministros, sus representantes van a oponerse a normas antitécnicas, normas que vayan en contra del interés general, normas que atenten contra inclusive el orden constitucional o lo que debería ser la defensa de los derechos fundamentales, porque, seamos sinceros, este gobierno no va a ser ni siquiera una oposición liviana a un Congreso que está bastante fortalecido. Claro, pero eso, para complementar, no exime la responsabilidad, no exime la responsabilidad del gobierno. O sea, que no tenga una mayoría o una representación el gobierno dentro del Parlamento no quiere decir que el no defender la institucionalidad es algo correcto o inteligente, ¿no? Porque hay deberes constitucionales. Podrá decir el doctor Roel que soy iluso o lo que fuera, pero lo que yo digo es que
tienen un mandato constitucional. Indistintamente de la representación que tengan en el Parlamento, tienen que hacer un contrapeso a los principios que inspiran a nuestro modelo constitucional. Si no, entramos a una barbarie, a un desequilibrio, a un autoritarismo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, pero yo he dicho que es iluso en el sentido de que esperar que actúen como el deber ser, eso es ser iluso. Porque el deber ser que manda, que justamente actúe conforme exige la Constitución, que es ese contrapeso en el equilibrio entre poderes. Pero lamentablemente, a mí lo que me suena esa idea de que lo va a hacer es iluso. No, a lo que voy es que pareciera que la intervención está en el sentido de que se quiere justificar el actual gobierno porque no tienen representación en el Parlamento. No se justifica, pues ha dicho cómplice. Estamos de acuerdo entonces, sí, estamos de acuerdo. Y también estoy de acuerdo en el déficit de deliberación, ¿no? Por ejemplo, la reelección parlamentaria en el debate de la bicameralidad no estuvo en la comisión, recién se ingresó dentro del Pleno, con un texto sustitutorio. Se mencionaba muy bien en el reportaje este tema de la eliminación de los movimientos regionales. También se ingresó dentro del Pleno, no hubo un debate en la comisión. Y esta Escuela Nacional de la Magistratura ha ido cambiando el texto cada día, se confunde la población y no hay una vocación deliberante con la ciudadanía en general de explicarle, de hacer una pedagogía y que dentro de este periodo de receso parlamentario, que son 2 semanas ahora, de a partir de junio hasta julio, la idea es que el Congreso haga una gran difusión de estas reformas constitucionales, cosa que no ha hecho con la bicameralidad, por ejemplo. Hemos tenido en su momento un Consejo Nacional de la Magistratura. Se le tiró abajo porque ya sabemos lo que pasó, ¿correcto? Ahora tenemos una Junta Nacional de Justicia y lo que se pretende ahora es crear una Escuela Nacional de la Magistratura. Entonces, claro, y ahí hay un tema muy bastante importante. Curioso, por decirlo menos. Más que curioso es de que nos estamos dando cuenta de que todas las propuestas que han sido para mejorar la institucionalidad, mejorar la magistratura en cuanto a Ministerio Público y Poder Judicial no han funcionado correctamente. Y en vez de justamente tratar de que la institución se pueda mejorar con pequeñas reformas y no de un golpazo, como bien ha señalado, cambiar una tras otra, genera esta situación de que más bien inseguridad jurídica, más bien falta de confianza en el sistema de justicia. Entonces, ¿el escenario ideal sería reforzar la Junta Nacional de Justicia? Yo creo que sería mejor reforzarlo. Incluso yo mencionaría de que la idea que están señalando de que crear una escuela nacional para la magistratura, para los jueces y fiscales, no se contradice con la Academia de la Magistratura, que también es un órgano constitucional, que más bien ese es el órgano que tendríamos que nosotros estar reformulando para educar, para profesionalizar, especializar a los jueces y fiscales. Pero ¿qué pasa con la MAJ? Sigue siendo un tema que nadie le da la importancia debida cuando la Constitución le encarga a ese órgano a justamente especializar a nuestros jueces y a fiscales. Pero no se hace. Entonces, ¿y qué se busca? Vamos a ver quién los elige, quiénes establece la disciplina, quiénes los remueven, cuando en verdad, si tu gran problema es un déficit de jueces especializados, fiscales comprometidos con su labor, búscate la Academia de la Magistratura, que ya existe. Perfecto, porque el Perú tendrá ahora reelecciones como cancha. Sí, es cierto, se ha aprobado la reelección de los congresistas de manera indefinida, reelección de gobernadores regionales, reelección de alcaldes, de autoridades locales. ¿Es bueno o malo esto para nuestro país? Vamos a analizarlo aquí en Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta edición de hoy, viernes 7 de junio. Están con nosotros aquí en los estudios de RPP el doctor Luis Roel, constitucionalista, y el doctor Diego Pomareda, también constitucionalista. Doctor Roel, ¿es la reelección realmente tan mala como algunos creen? ¿Hay algún elemento positivo que podríamos extraer, en todo caso, de la reelección? En relación a lo que es la reelección en sí, no es mala siempre y cuando tú establezcas ciertos límites. Por ejemplo, en caso de la reelección de gobernadores regionales y alcaldes provinciales y locales, la idea de que se reelijan una sola vez está perfecto. ¿Por qué? Porque permites que una gestión que no se puede hacer en 4 años pueda concretarse y obviamente luego de ello ya no haya una reelección. Correcto. Pero en el caso de, como tú mencionabas previamente, a lo que es la reelección continuada de diputados y senadores, que justamente se ha establecido con la reforma constitucional de la bicameralidad, ahí sí hubo un problema. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de que existe una Cámara baja y una Cámara alta? Es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Que justamente tú primero inicias en la Cámara de Diputados para representar a tu distrito electoral y a partir de ahí, luego, si has hecho una buena labor, tú te elevas a la Cámara Superior, que es la Cámara de Senadores, por tu buena labor, para que tu experiencia ganada
y justamente no es una experiencia, sino una buena experiencia de labores, te lleve a ser un senador con experiencia parlamentaria y también para que tú puedas controlar lo que haga la Cámara Baja. Se le llama la Cámara Pensante. Pues. Exactamente, la reflexiva. Claro, exacto. Pero ¿cuál es el problema? Si tú tienes a diputados que van a estar una tras otra, siendo reelectos, lamentablemente ya no vas a tener esa Cámara reflexiva, sino va a ser prácticamente lo de siempre, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y ahí, al no haber puesto un límite, en ese sentido, es preocupante. Claro, muchos dirán, no, pero la reelección es muy baja, tiene de 25 a 20% de parlamentarios que se reeligen. Sí, pero también hay que señalar otra cosa. Este Congreso de la República ha establecido una reforma adicional a ello, que no solo que van a permitir ser reelectos cuando quieran y cuando puedan en el Congreso, ya sea como diputados o senadores, e intercalando funciones en cámaras, sino que también van a poder ser candidatos próximos a las elecciones regionales y locales. Claro, claro. Lo cual, ¿qué va a permitir? De que, muy bien, si no me funciona reelegirme como diputado o como senador, voy a lo que en el rit futbolístico, al repechaje que es gobiernos regionales y locales. Claro. Y entonces, ¿esto qué significa? Que han buscado en este Congreso de la República todas las formas para permanecer en el poder. Okay. ¿Y por qué? Porque todos sabemos que en el 2026 muchos de ellos van a tener, si no sigamos lo que dice ya el Ministerio Público, más de 60, 70 investigados en el Congreso, puede ser, carpetas Exacto, de Ministerio Público abiertas. Entonces, ya, vamos, y eso quedamos a la mitad, o un poquito más. ¿Se imagina cuando terminemos los 5 años de este Congreso? ¿Cuántas carpetas fiscales habrán? Doctor Pomareda, ¿por qué el Congreso ha insistido en aprobar esto de la reelección a pesar de que, recordamos, 2018, 85 y 90% de la población rechazaba esa posibilidad? ¿Por qué insistir con esta idea? Sí, a ver, primero hay un problema de legitimidad, ¿no? Porque ya veníamos hablando de la bicameralidad, hablamos de la Junta Nacional de Justicia y de la reelección, que son 3 preguntas que se les hizo a la ciudadanía en el año 2018, y en gran mayoría, más del 85%, como bien mencionas, dijeron que sí a la Junta y no a la reelección y tampoco a la bicameralidad, ¿no? Entonces, el Congreso debió hacer un esfuerzo mayor de convencer a la ciudadanía y volver a someter este tipo de decisiones a referéndum. Ese es mi punto de vista, ¿no? Eso es lo primero. ¿Por qué se insiste con la reelección? Yo pienso que es un debate que está sobrevalorado. Pienso que a veces que se atribuye todos los males de nuestro país a que no hay reelección y la que nos va a solucionar todos nuestros problemas va a ser la reelección. Yo creo que es un grave error, un enfoque equivocado. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se modificó en el año 2018 la prohibición de la reelección, dijeron, bueno, se acabó partidos políticos, hay partidos políticos que no tienen, digamos, formación previa, ni siquiera hay políticos con futuro, pero la pregunta es, ¿este Congreso, que es supuestamente neonato, completamente sin experiencia, no ha hecho las grandes reformas constitucionales estructurales muy bien pauteadas, muy bien estructuradas, muy bien medido el tiempo? ¿Por qué será eso? La pregunta es, ¿la experiencia del congresista realmente es la que pesa o es la experiencia del partido, de los asesores, de todo el staff dentro del mismo Parlamento? Yo creo que es lo segundo. ¿Por qué creo que la reelección no es valiosa y es una opinión minoritaria dentro de la doctrina? Primero vamos a los gobiernos regionales y municipales, ¿no? Ahí creo que si el problema, como bien identifica Lucho, es el tiempo, el periodo en el que pueden ejercer su función, bueno, ampliemos 1 año, 2 años, que sean 5 años, que sean 6 años de gestión y que pongan ahí en práctica el trabajo y el plan que le han prometido a su electorado. Pero no hagamos una reelección. ¿Por qué? Y acá viene la afectación al sufragio pasivo, del poder ser elegido. ¿En qué sentido? De que no puedes competir de ninguna forma con un alcalde en funciones donde tienes todo un aparato estatal. Claro, estamos hablando de la maquinaria, tienes una maquinaria, tienes un presupuesto, tienes el gobernador, tienes personal, tienes hasta el serenazgo, tienes los permisos, tienes dónde poner los carteles, y eso genera, no en todos los casos, pero un incentivo o promueve este incentivo perverso que es favorecerse el presupuesto público para competir con un elector. Entonces, un mal candidato, o mejor dicho, un mal gestor podría ser un eventual candidato razonable bajo estas estructuras. Un gestor mediano podría ser inclusive un candidato interesante para la ciudadanía, porque si tienes todo
merchandising, toda la publicidad a favor de un candidato distorsiona la voluntad popular. Entonces no es tan cierto, creo yo, el argumento que dice la ciudadanía finalmente va a evaluar si hizo una buena o una mala gestión. No, porque esa voluntad va a estar distorsionada en función a todo un aparato estatal. Y en el caso de los congresistas, lo veníamos conversando. Cuando uno se pregunta, ¿quiénes son las personas que entran al Congreso? Si vemos y evaluamos los congresistas al día de hoy, de los 130, entre el número 1 y el 4 de todos los partidos han entrado el 80% de congresistas. Y entre el 1 y el 9, hablo de los números, es el 90% de congresistas. ¿Quién elige a los congresistas? ¿Es la ciudadanía realmente? No, ya ni siquiera han aprobado las PASO. No estamos hablando de una cúpula partidaria que va a seguir poniendo en los primeros números a quien le convenga. Ahí viene mi argumento. O son las cúpulas de los partidos, o son los mismos partidos de forma, pues, a dedo en este momento, sin PASO, las que eligen a las personas que tienen más posibilidades de entrar. Entonces, con esto cierro mi idea, ¿no? Considero que no es beneficioso la reelección para los movimientos regionales y alcaldes, y más bien debería ampliarse el periodo de gestión. Y por otro lado, creo que se le hace un daño tremendo a nuestra democracia al perpetuar personas en el poder político congresal y no permitir que estas personas puedan formar a los nuevos cuadros políticos, puedan entrar incluso como asesores u orientar al partido político y no generar, pues, que se perpetúen y cerrar más bien la idea de que gente joven, gente renovada, gente con formación, como Lucho en su momento. Estoy seguro que si no hubiera habido esta prohibición, tal vez Lucho, pues, no hubiera podido entrar y tal vez las vacas sagradas de Acción Popular se hubieran mantenido ahí. Me pongo un ejemplo acá puntual, ¿no? Por eso creería que no es beneficiosa la reelección. Pero si no fuera suficiente con la reelección, y en el caso de los congresistas una reelección que parece ser eterna, por cierto, ahora se habla también, no se habla, ¿no? En la práctica se ha determinado la eliminación de los movimientos regionales. 100 movimientos regionales afectados, 80 y tantos ya inscritos, 20 y tantos en proceso de inscripción. ¿Cuánto daño le hace esto a la democracia? Los mismos organismos electorales se han pronunciado también al respecto. Doctor Roel. Yo creo que en este momento de la eliminación de los movimientos regionales, creo que este Congreso ya lo empezaba a vislumbrarse cuando empezó primero a cerrar el tema a los gobiernos locales, luego ahora en los gobiernos regionales, con el objetivo de que, bueno, fortalecer bajo el argumento, que yo creo que, por un lado, sí es interesante verlo como el fortalecimiento de partidos nacionales. Porque los partidos nacionales, lamentablemente, ¿qué cosa han estado haciendo en las últimas elecciones? Buscaba al que quedó segundo en el movimiento regional, en el gobierno, o sea, que había perdido en las elecciones regionales, y lo convocaba, era su cabeza de lista para la región en el distrito electoral en provincias. Lo jalaba, en términos futbolísticos. En términos futbolísticos era su jale para su lista en ese momento. ¿Y qué sucede? Ya no tienes identificación partidaria. Ya le quitas justamente la oportunidad, como bien mencionaba Diego, de que también dentro del partido se formen los cuadros. Porque si una persona dice, yo quiero postular a ser alcalde y soy militante durante 20 años en Acción Popular, como ejemplo de mi partido, y luego viene el que quedó segundo y digo, no, él hay que inscribirlo para que él participe. Ahí ya como que pierde un poco el sentido de la militancia, de compartir una ideología, los principios y valores. Y eso es lo que lamentablemente se ha estado dando en otros partidos donde justamente, volviendo a utilizar tu comentario de ardid futbolístico, esos jales de los movimientos regionales y movimientos locales que antes había para llenar ciertos espacios en los partidos nacionales, en vez de que los partidos nacionales formen sus cuadros. Y esa parte de fortalecimiento que ha generado que tengamos esta dispersión del voto. Ojo, en el 2026 vamos a tener más de 30 partidos. Claro, uno va a decir, no, el responsable es de las PASO, pero también ha sido, ¿cuál otra condición? Que no se ha estado viendo que los partidos nacionales se fortalezcan, que los partidos nacionales se les haga justamente la fiscalización si tienen comités regionales y locales. ¿Y por qué no los tienen? Porque les es más fácil adueñarse o absorber a estos movimientos locales y regionales para decir, yo ya tengo. Y eso genera una debilidad en la democracia, porque la Constitución señala, los partidos políticos son justamente los que sostienen la democracia, porque a partir de ellos son donde tienen que salir los representantes de los ciudadanos. Correcto. Y no se está logrando, ¿por qué? Porque lamentablemente los partidos no han hecho, primero, los responsables de partidos, su labor de militancia en las zonas regionales y locales, pero también la
abundante participación de los movimientos regionales y locales en su momento también, que había, han generado esta imposibilidad de que los partidos puedan llegar a participar en iguales condiciones. Correcto. Y acá hablábamos de las PASO, que lo hemos mencionado, precisamente en la práctica también se han eliminado las PASO, ¿no? Veíamos lo que sucedió en Argentina, por ejemplo, antes de la elección de Milei, la participación abrumadora de cierta parte de la ciudadanía en las PASO. ¿Por qué no podemos tener en nuestro país algo similar, la participación ciudadana desde las primarias? Sí, a ver, es bien interesante el modelo que se planteó con las PASO, porque lo que se buscaba es que haya flexibilidad para que los partidos puedan inscribirse, porque eran 24.000 adherentes y 65 comités provinciales. Ese era el requisito, no era muy alto, pero lo que sí se exigía en la ley eran requisitos para mantenerse difíciles. Por ejemplo, que tengan un número mínimo de participación a la hora de postular, que tengan una votación, un respaldo popular, pero además el criterio más fundamental e importante es que había la exigencia de que un porcentaje de su militancia vaya a votar por las personas, digamos, que estaban ofreciendo electoralmente. Entonces, claro, si en las internas generaban una especie de filtro para ver cuáles son los partidos que tenían representación a nivel nacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando se eliminan las PASOs ahora, se deja el filtro muy fácil para entrar, pero ese segundo paso, que era la valla para poder postular a una ya primera vuelta, pues se eliminó. Entonces se quedó con una reforma completamente distorsionada y permitiendo lo que dice Luis, de 40 partidos que van a postular y con un gran problema, que vamos a tener un voto fraccionado, fragmentado, solamente aquellos que logren consolidar un 15, 20%, hasta menos, como en las últimas elecciones, van a llegar a una segunda vuelta y otra vez vamos a estar eligiendo entre personas que no tienen mayor representatividad. ¿Por qué no podemos lograr las PASOs? Esto sería bueno preguntárselo a los congresistas. Pienso que más allá de pensar en la democracia participativa, el involucramiento de la ciudadanía con la cosa pública, se está empezando a ver cómo hacer que las cúpulas partidarias puedan tener la capacidad discrecional de elegir a los candidatos y de esa forma generar un beneficio personal. Entonces, estas PASOs, que eran las primarias abiertas, simultáneas entre todos los partidos y obligatoria, era una forma de medir la temperatura de cómo está la orgánica de los partidos y cuánta gente el partido puede convocar dentro de esas elecciones para que puedan ir, en los términos futbolísticos, a un segundo tiempo y jugar el partido de fondo. Si hacemos, ya que estábamos hablando de fútbol, un símil con el Mundial, ¿no? Nosotros jugamos unas eliminatorias, ¿cierto? Claro. Para llegar a un Mundial. Ahora estamos casi coleros en el Perú. Ojalá que mejoremos con la Copa América y demás. Pero entonces, esas eliminatorias es para que las mejores selecciones preparadas puedan ir a un campeonato de relevancia mundial como es el Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando se eliminan las PASO, estas primarias, se elimina esta fase previa, que son las eliminatorias del Mundial, y todas las selecciones, las 400 selecciones o 200 selecciones del mundo, van a jugar el Mundial. ¿Eso qué es lo que te baja? Calidad, rendimiento, claro, organicidad, y vamos a tener seguramente a Guyana Francesa jugando con Francia o con Inglaterra y le va a meter 15 goles, ¿no? Entonces, si se eliminan estos procesos previos, estas clasificatorias, vamos a tener todas las selecciones informales, desordenadas, poco representativas a nivel mundial, ¿no? Claro, pero Jorge, en relación a esto es, y justamente ahí vamos, si no tenemos unas PASO ahora y no se piensa hacer más adelante, entonces tenemos que fortalecer los requisitos para los partidos. ¿En qué sentido? Ser más exigentes, que exista un verdadero control, porque así como uno puede ver en los reportajes cuando se dicen, oye, ¿dónde están los contratistas del Estado? Y son cualquier casa, un restaurante, todo menos la empresa que debe contratar con el Estado. Claro. Imagínense cómo serán donde están los locales partidarios de muchos de los partidos nacionales que ahora se han inscrito con toda esta flexibilidad que se hizo pensando en las PASO. Muchos de ellos no deben tener ni siquiera local partidario. ¿Y qué sucede? Frente a esta dispersión del voto, vamos a tener nuevamente que un presidente o presidenta del país sea con un voto duro, es decir, que han elegido exclusivamente por esta persona, menos del 15%. Como ha sucedido en las anteriores elecciones. Exactamente. Y peor, ¿no? Entonces, claro, muy bien, si el Congreso ha decidido que para las siguientes elecciones no va a haber PASO, entonces que se pongan a realizar una reforma profunda en las normas electorales para los partidos políticos y también con una fiscalización no solo de que se cumplen los requisitos, sino que qué hacen con el dinero que le da el Estado para, obviamente, lograr que se fortalezcan. Porque también vemos que utilizan el dinero que le da el Estado a estos partidos para su planilla.
que es una planilla dorada. Y ahí hay mucho pan por rebanar todavía, exactamente. doctor Roel. Un último tema, por favor. La presidenta Dina Boluarte está, bueno, siempre en el ojo de la tormenta y ahora ha presentado una demanda competencial contra el Ministerio Público, por cierto, en pocas palabras, ¿no? En términos bastante prácticos, quiere que de una u otra manera se suspenda el proceso que le están siguiendo por el tema Rolex. A ver, ¿qué es lo que puede lograr? Y en todo caso, sería bueno explicar qué es una demanda competencial. Claro, sí. A ver, en el caso, y Jorge, para explicarle a la audiencia, lo que sucede es de que ha presentado, primero no ha presentado la demanda todavía. Ajá. El procurador especializado en materia constitucional aún no ha presentado la demanda competencial que se ha acordado, eso sí, en el Consejo de Ministros. Correcto. En el Consejo de Ministros se ha acordado que este procurador presenta una demanda competencial por menoscabo de funciones de la Presidencia de la República contra el Ministerio Público y contra el Poder Judicial. Son estos dos entes. ¿Qué busca esta demanda competencial? ¿Cuál es el objetivo de una demanda competencial? Es cuando hay dos entes o más en conflicto por el ejercicio de sus funciones constitucionales y este no las ejerce o ejerciéndolas puede obstaculizar las funciones de otro, como es lo que está argumentando el Consejo de Ministros, de que las actuaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial están obstaculizando el normal funcionamiento y por lo tanto menoscabando las funciones de la figura presidencial. Porque esa es la palabra que ha utilizado precisamente la mandataria Dina Boluarte, menoscabo de sus funciones. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que busca? Que el Tribunal Constitucional funja, como establece la Constitución, de un árbitro, volviendo al tema del fútbol, como un árbitro que decida quién debe ejercer o si está ejerciendo correctamente las funciones, tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, en relación a qué, a las investigaciones que se están llevando en curso a la presidenta de la República en su figura de presidente. Correcto. Pero ¿qué sucede? Acá hay justamente todavía mucho por avanzar. ¿Por qué? Porque esta demanda competencial primero no se ha presentado y ya lleva en este acuerdo del Consejo de Ministros más de 15 días. Entonces, fue anunciada como ojos y platillos y al final el procurador todavía nada. También, claro. Le envió el documento ya al procurador. Sí, exacto, todavía. Ya le envió el documento. Sí, yo quisiera hacer un comentario sobre la sí, justamente. Pero ya van 15 días, el procurador no ha presentado nada. Todavía, por eso digo, demanda competencial todavía no es. Número 2. Todavía hasta que se presente la demanda competencial tenemos que ver si el procurador también decide presentar una medida cautelar. Porque si no, hasta que resuelve el Tribunal Constitucional, podemos esperar tal vez unos meses. Y las investigaciones que ya están en curso van a seguir avanzando. Y número 3, si bien yo considero que es importante que el Tribunal Constitucional por fin, por primera vez, se pronuncie sobre este articulado del 117, que es justamente lo que está en debate, porque lo que se dice es, oye, el 117 dice que no se puede acusar al presidente en funciones, salvo por 4 delitos específicos. Claro, para que nuestros televidentes lo entiendan, el artículo 117 es el artículo que, según algunos especialistas, termina por blindar, ¿no?, al presidente o a la presidenta de la República. Perfecto, pero ahí dice acusar. ¿Hasta dónde llega el tema de acusación? Por ejemplo, ella tiene denuncias constitucionales presentadas justamente por el fiscal de la Nación. Tiene investigaciones en curso por el Ministerio Público. El Tribunal Constitucional tiene que ya interpretar hasta dónde van esas investigaciones y hasta en qué momento se suspenden hasta antes de la acusación. Doctor Pomareda. Sí, dos alertas sobre este proceso competencial que eventualmente se va a presentar. Muy bien lo ha explicado Lucho, el procedimiento, ¿no? Lo que se trata es de dos órganos constitucionales que están en tensión. No es una garantía personal, es una garantía institucional al Poder Ejecutivo, no a la Presidenta de la República. Entonces está utilizando un procedimiento, un recurso constitucional para proteger a las facultades de la Presidencia de la República, pero está utilizándote de forma personal. Para eso no existe el proceso competencial, para eso está el proceso de amparo que tutelan derechos personales y subjetivos. Uno. El segundo asunto. ¿Por qué se presentaría esta demanda competencial? Por menoscabo de atribuciones al Poder Ejecutivo. Se le está afectando sus competencias, dice el Poder Ejecutivo, ¿no? Que el Ministerio Público y el Poder Judicial están afectándole las atribuciones a la Presidenta. Cuando uno lee el artículo 118 de la Constitución y ve las competencias de la Presidenta, no advierto en ningún caso cuáles serían las atribuciones que se estarían afectando. Porque lo que se hace es, una vez a la semana, se le convoca 2 horas para que dé sus descargos, dé sus declaraciones. Eso afectan las competencias presidenciales porque, claro, se ha tomado 2 semanas para hacerse una operación estética, no pasó nada. Ahora, se va a China 15 días también
¿no? Por una conferencia de la PEC y demás, y ahí no se afectan las competencias o atribuciones, pero se le dice, oye, anda 2 horas a la semana a declarar sobre algunos asuntos que presuntamente son irregulares, y ahí sí se le están menoscabando las atribuciones. Entonces, para cerrar la idea, yo veo que se está desnaturalizando este proceso constitucional de conflicto de competencias, porque no es una garantía personal, sino es una garantía para el Poder Ejecutivo, primero. Y lo segundo es que no veo por ningún lado cuál sería la atribución o el menoscabo de la competencia del Poder Ejecutivo en el caso concreto. Claro, pero en el caso, yo lo veo, sí, para terminar. 30 segundos. Yo veo la importancia que tiene que esta demanda se presente porque ya el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución, se pronuncia e interprete sobre el artículo 117. Artículo que hasta ahora no hubiese tocado. Y que ahora es la oportunidad. Pero eso ya sobre el Congreso, y que creo sigue yo, siendo ¿no? motivo de polémica. Sí, exactamente. Muchísimas gracias a ambos, Luis Roel, Diego Pomareda, ambos constitucionalistas, que se nota que la conocen en el verde, porque hemos tenido bastantes metáforas sobre fútbol. Muchísimas gracias. Arriba Perú, arriba Perú. Arriba Perú.